Buenas tardes, hermanos de Evangel Church en español. Continuamos con nuestro reto de la lectura de la tarde. Vamos a continuar con Levíticos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía. O roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado. O miente después de haber jurado decir la verdad. O comete cualquier otro pecado como esto. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable, debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste. Cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso, deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada, más en un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por culpa, como ofrenda por la culpa al Señor. Debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él, y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantener encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto de ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas justo al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras y cambiar su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonial puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Junto con todo el incienso, quemará esta porción representativa sobre el altar con aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden que nunca se debe preparar con levadura. Se le ha dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten, al igual que la ofrenda que el pecado y la ofrenda por la culpa. La ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrá comer de esta ofrenda especial presentadas al Señor en su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor ofrenda usual de grano de 2 litros. De harina selecta se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Deberá ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. El Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presenta como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa.
y se debe matar en la presencia del Señor. En un lugar donde se matan las ofrendas quemadas, el sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona, cosa que la carne del sacrificio será santa, si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer. Si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en lugar santo, deberá ser quemada por completo en el fuego. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa del cual es sumamente santa. Animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en un lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones, y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote, que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracia, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Estas ofrendas de paz por acción de gracia también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse con ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracia debe comerse en el mismo día que se ofrecen. No se permite guardar ninguna parte de la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio. Pero lo que quede podrá comerse el siguiente día. Toda la carne que queda hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirá ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, será castigada por tu pecado. Nos permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne en una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad.
Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Después el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o desplazado o despedazado por animales salvajes, aunque pueda usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Continuamos en Proverbios 10, del 3 al 4. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Bueno, hermanos, esta ha sido una vez más con ustedes. Dios los bendiga. Tengan una buena tarde.